Muy buenas a todos, bienvenidos al quinto episodio de Fundamentum. Estamos con Juan, como siempre, Hola, y y nada, nos encontramos una vez más. ¿Cómo andas, Juan? yo bien, excelente. Como siempre digo, que creo que lo dije todas las veces, muy contento de estar acá otra vez grabando. Porque mira, ¿sabes qué? Nuestra fanbase, que está ever expanding, o sea, Bueno, cada más o vez somos más, pide a gritos nuevos episodios. Y bueno, todos los viernes nosotros cumplimos cumplimos. a las 6 de la tarde. Exacto. Así Es de la increíble, tarde. es tremendo compromiso. Tremendo compromiso. Lo Interesante. decimos todos los episodios para presionarlos. O sea, sigan Todos, escuchando. to- to- Tengo plata. claro, denos plata. Eventualmente esto se va a transformar en un trabajo. ¿Cómo es esto? Vos, una pregunta, porque yo nunca hablé de esto contigo. ¿Vos Pregúnteme. lees libros, solés leer? ¿Hay algún libro Vos, que hayas no leído? sé leer, ¿vale? Tipo, Está bien. no, si leo libros, mira, yo cuando era más chico, y cuando digo tipo, hace años, era tipo un come libros, tipo, de esos que siempre están con un libro de ficción siempre, ¿no? Me encantaban los libros de ficción. Hmm. Los leía todos. Tuve una época que era muy fisura de Stephen King. Mirá. Eh, Era muy lector, sumamente lector. Y me encantaba escribir también. Con el paso del tiempo igual fui como perdiendo ese hábito, cosa que probablemente tendría que retomar porque es muy enriquecedor realmente, pero hoy en día, no voy a mentir, no soy muy lector, al menos no de libros tradicionales, capaz que de historias que encuentro en internet, sí. ¿Por qué preguntas? Y no sé, porque yo me puse a pensar que, bueno, como dijiste vos, el tema de leer libros es algo que revaloro. A mí me reencanta, aparte, todo el mundo de la literatura. Me acuerdo que en primero de liceo empecé a tener la materia de idioma español, que no es literatura, pero empezamos a hablar de, bueno, de la escritura y de las palabras, y también hablamos de algunos textos y cosas así, y me reempecé a interesar por la literatura y por la escritura y por las historias, ¿no? Es algo que me reinteresa y me reintriga porque es un mundo muy vasto, pero sin embargo no está como tan a la vista todo el tiempo, ¿me explico? Claro, No se habla tanto de repente libros interesantes con ideas súper interesantes así en todos lados como se habla de películas, ¿me explico? O sí, cosas así. La gente de repente se ve las películas famosas y están en las carteleras y están en los anuncios, pero los libros están como más como en un segundo plano. Pero sin exacto. embargo, es un mundo tan vasto y tienen ideas tan increíbles que Infinitas. infinitas y obvio, por supuesto, que yo escuchando de amigos que leen otros libros y bueno, empezando a tener literatura, que es una materia que me encanta porque me encanta el análisis de los textos y me encanta ver toda esa creatividad al crear la historia, me re empecé a interesar y me re gustaría como entrar en eso, pero como que nunca termino de hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más me apasiona a mí como persona es las historias. Y justo vos dijiste lo de las películas y no sé qué. Bueno, justamente estaba pensando que muchas veces, capaz que yo no soy un gran lector, al menos no hoy en día, pero sí soy un gran consumidor bueno, de historias. No solo en películas, sino también me parece que un formato de contar historias que me parece que está infravalorado son los video games, los videojuegos. Mm, Me parece que realmente se me ocurren varios ejemplos de videojuegos que realmente pueden contar historias profundas con personajes muy desarrollados. Que yo te digo, sinceramente, que yo siento que cuando los experimento, yo siento que aprendo realmente. O sea, me parece que las historias, la literatura, porque claro, vos pensás que todo está guionado. O sea, en una sí. película está todo guionado, está todo escrito de todas maneras, en un videojuego está todo escrito de todas maneras. Pero yo creo que la literatura es, al igual que vos dijiste, me parece que es increíble, de mis materias favoritas. Me encanta leer un texto e intentar deducir lo que quiso decir, ¿entendés? Interpretar. Sí, para los que me conocen sabrán que a mí me encanta eso, como intentar deducir lo que significan las cosas. Y la literatura, bueno, es tipo el cielo, básicamente. Claro. Porque me traen un texto y cada pequeña cosa es todo intencional. Eso es algo que está muy bueno en la literatura para mí. Es darse cuenta de que todo es intencional, aunque sea subconscientemente. ¿O no? Sí. Sí, claro. Y bueno, hay veces que, yo qué sé,
se jode con eso de encontrarle significado en donde no hay, pero para eso está, ¿no? Uno cuando escribe y cuando le entrega a otro la historia, el texto, le entrega herramientas para interpretar, porque al fin y al cabo creo que es como la... Se le podría decir que es como la mínima unidad indispensable para entregar información, pero sin darle demasiada información. Me explico, Ahí el va. resto queda a la imaginación de la persona. Yo, que no leo mucho, pero no porque no me guste, me re gusta la idea de leer, sino por un tema de que no encuentro nunca el tiempo o creo que hay otras cosas que me llaman más la atención antes de ponerme a leer, que es que cuando leo me reimagino los escenarios y por más que Sí. no tengan nada que ver con lo que está escrito en el libro, porque de repente la descripción de los escenarios es como compleja y no la termino de entender, yo saco algunas palabras y armo el escenario en mi cabeza. Y yo tengo escenarios y tengo escenas y las armo y tengo colores y tengo todo eso que yo me imagino. Y Sí. es algo que fomenta un montón la creatividad y rehace como crear tu propia historia a partir de esas herramientas que te otorga el otro. Sí, yo te juro, ¿te acordás que antes dije que era muy fan de Stephen King? Bueno, ahora que vos mencionaste esto, yo te juro que en el libro El Resplandor se me vienen a la cabeza escenas de cosas que leí en el libro, como si las hubiera visto. Sí. Pero son cosas que imaginé que se me quedaron en la memoria. Y mismo en el libro de It, de eso, que supongo que muchos lo conocerán, es bastante más conocido. Yo te juro que fue un libro en el que solo leyendo sentí miedo. Y eso es loquísimo, porque para mí era bizarro que con mi propia imaginación me asuste. Sí. ¿Entendés? Es bizarro. Para mí es, tipo, increíble, pero me pasó realmente. Pero mismo olores se me ocurren. Me acuerdo que en determinadas partes del libro El Resplandor hablaba de un olor fuerte a naranjas. Y yo me lo imaginaba. Y te juro que veo la escena en mis ojos. Y es increíble cómo simplemente símbolos que en realidad no significan nada, sino que les damos significado, nos generan imágenes, colores. Esa eh, asociación, sí. Asociamos todo a eso. Y es increíble. Está buenísimo. Porque vos escribís una historia. O sea, no sé si alguna vez escribiste algo a ese nivel. O sea, a ver, yo no lo he hecho. Pero es loco imaginar que creas imágenes en la mente de las personas. Sí. Estás como creando un mundo que crea muchos otros mundos en cada Ahí va. individuo. Eso está de más. Ahí va. Y yo leyendo, bueno, la última vez que leí un libro fue en las vacaciones, que yo cuando leo en las vacaciones, porque es el tiempo que tengo completamente libre y digo, bueno, voy a leer algo, porque me entretiene. Los últimos 2 veranos leí 2 libros de una trilogía, capaz que la conocen, tengo entendido que es medio conocida, que se llama La trilogía del asesino de reyes, es una novela fantástica, tiene dos partes, la tercera parte todavía no se escribió o no se publicó, no estoy muy seguro de cómo es. Es una novela fantástica, ambientada en un mundo completamente fantástico, los días de la semana tienen nombre distinto, tiene como toda esa cosa distinta del mundo fantástico y está muy interesantemente relatada y plantea unos temas que están buenos, porque también plantea historias adentro de la historia, porque uno de los temas focales de la historia son las leyendas. Y eso Ahí es va. re interesante. A mí siempre, aparte, me re quedó en la cabeza y re como aprendí a interpretar las leyendas y la historia de otra manera después de leer ese libro. Que fue que el libro plantea que el personaje principal, que se llama Kvote, es un nombre rarísimo de pronunciar, es K-V corta o T-H-E, yo no sé cómo se pronuncia, solo lo leí. Kvote, no sé, es rarísimo. Pero le dicen Kote en la actualidad. ¿Por qué? Porque el libro está relatado en 2 escenarios. En 2 escenarios entre comillas, en 2 escenarios temporales. Porque Kvote es un personaje de leyenda. Se basa la historia en que él es una leyenda y todo el mundo lo conoce por un montón de relatos y mágicos y aventuras distintas y todos tienen una versión re distinta de él y los relatos se tergiversan y cambian con el tiempo y la gente les agrega cosas y los exagera y termina como diciendo que mató un dragón y que luchó contra un rey y lo asesinó y tiene 1000 títulos y te presentan la historia así al principio, un personaje de leyenda que vivió un montón de aventuras súper saladas pero que ahora está trabajando en una taberna y está encubierto, como que encubierto no, como que dejó toda esa vida atrás. Entonces no sabes qué pasó. El libro está hecho en una trilogía porque un día llega un escribano a pedirle que le cuente su historia, su verdadera historia. Entonces los 3 libros son los 3 días que tarda en contarle la historia. Entonces se mete a contar toda la historia de su vida y a contar las cosas que pasaron de verdad. Él cuenta que cuando lograba una hazaña cuando vivió una experiencia medio remarcable y la contaba a la gente,
exageraba algunas partes y agregaba algunas cositas porque él sabía que se iba a expandir y que la gente se iba a enterar por otros lados y que la gente iba a tergiversar la historia. Y es lo que pasa con las leyendas y con las historias épicas y con los mitos, que es Sí. re interesante. En la vida real mismo, o sea, Sí, cualquier mito griego, a ver, no sé si serán de todo reales o serán un poco ficticios, pero bueno, ese mismo que es el punto, ¿no? Cómo se va transgiversando, cómo se va exagerando, cómo va cambiando, y con el tiempo, porque es algo que se transmite, bueno, habrá registros, pero más allá de eso es boca a boca, ¿entendés? claro. Es loquísimo pensar igual en los mitos griegos, tipo, en general. Sí, en los mitos en general. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene? O ¿Cuál sea, es el origen? ¿a quién se le ocurrió que hay tipo una asamblea De dioses dioses en un que lugar llamado el dictan, Olimpo? que dictan cómo suceden todas las cosas del Claro, planeta. que les importa a cómo suceden todas las cosas del Sí, planeta ya de por sí. Y tan específico todo. Eso, capaz que te imaginas que ni siquiera es como algo religioso y que era solo un cuentacuentos. Y nosotros cuando conseguimos los registros al final pensamos que era una religión. Porque es loquísimo. Y además siempre es como todo lo mismo en el sí, pasado. No solo con los griegos. O sea, bueno, mismo los romanos, pero igual. Eso fue como más un tema de que les robaron las ideas. claro. Pero yo qué sé, los egipcios. Que eran politeístas también, ¿o no? Sí, la mayoría de las culturas y las civilizaciones antiguas eran politeístas. En realidad, Sí. hay pocas que eran monoteístas y que, bueno, en realidad son las que prevalecen hoy en día como religiones, ¿no? Lo que ahora llamamos religión, en un pasado se podría... Perdón, lo que ahora llamamos mitología, en un pasado era religión. Y era lo que se basaba la gente para creer, porque son son las formas de las personas de ese momento de interpretar el mundo a su alrededor y de darle una explicación. Hay gente que lo plantea como la ciencia antes de la ciencia, la mitología. Ahí va, porque es como intentar descubrir la razón del porqué de las cosas. Y bueno, fueron por un lado más. Pero bueno, era lo que creían, porque no es que podían hacer ningún estudio, a ver, eventualmente lo hicieron. Sí, Pero, pero además es como todo súper... Las cosas que hacen los dioses griegos o sea, son casi cómicas, sí, básicamente. sí, Y sí, muy perturbadoras también a la vez. por Y es como, supuesto. eso es su religión, es loco pensarlo siquiera, ¿no? Sí, las historias son muy, muy locas, muy variadas y en todas, mismo en todas las culturas está buenísimo porque al decir que los dioses hacen boludeces y que pasan de un lado para el otro, haciendo, cometiendo errores entre comillas, o haciendo cosas impertinentes, les da como una imagen más humana que difiere de lo que es un dios, en Ahí va. verdad, ¿no? Pero si te pones a pensar, el mito es creado por el hombre. Y hay quien dice que Dios, la figura de Dios creada por el hombre, es el deseo humano de poder lidiar con las limitaciones físicas como la muerte y la desintegración. Por eso es que son describidos como inmortales, como todopoderosos. Y Ahí va. es como eso. Pero sin embargo, en la creación del mito se terminan asemejando a las actitudes humanas y como que reflejan Ahí eso. va. Claro, porque la idea es como los dioses crearon a los humanos a su semejanza. Pero literalmente fue lo contrario. Claro. Los humanos crearon a los dioses a su semejanza. Igual hay excepciones. Bueno, los egipcios no los hacían sofomorfos, me parece, ¿no? Somorfos. A los dioses, eran somorfos, no eran antropomorfos. Es verdad, solían tener como representaciones como de animales más que de Ahí va. humanos, ¿no? Eso es interesante. Sí, refleja un montón en la cultura y en la sociedad esa porque es re interesante ver cómo los diferentes panteones que se llaman de dioses, de las diferentes mitologías, son tipo reflejos de lo que era la sociedad y esa cultura. Y ahí se mete en sociología, porque la mitología cubre muchas áreas y es re interesante. El tema del estudio de esa sociedad, los egipcios, por ejemplo, trataban a sus reyes como dioses. Eran como dos figuras muy similares. Y en muchos mitos, los dioses mismo toman el papel también de un rey. Entonces, es como eso, ¿no? Refleja varias cosas. Yo qué sé, la mitología griega de repente representa valores de los griegos. Eso de que los dioses se enojan mucho si no tenés modales. Ahí O va. Sí. si no recompensás un favor que te da alguien. ¿Me explico? Claro, los griegos tenían un tema con la perfección, si me preguntas a mí. Eran como muy bueno, también mismo se veía en el arte. Yo que estoy estudiando eso. eh, los griegos querían simetría. Querían como perfección, ¿viste? La estética la querían geometrizada. Hmm, O sea, tenían claro. como mucho tema bueno, mismo de los modales, de hablar bien, ¿viste? De todo, tenían como reglas para todo.
los griegos y como querían seguirlas. Entonces, claro, obviamente iban a pensar o iban a crear dioses que si no cumplís las reglas se van a enojar. Claro. Porque para ellos era lo más importante, Hmm. ¿no? Y es muy loco que los egipcios hayan, no sé si elegido es la palabra, o hayan pensado que los dioses no eran a su semejanza, sino que era la semejanza de distintos animales. ¿Cómo habrán llegado a esa conclusión? Hmm. Porque es muy extraño pensarlo. Es interesante, sí. Porque aparte muchas mitologías plantean de formas muy distintas la relación que tiene el humano con los animales. Por ejemplo, bueno, si tomamos el valor del mito como una historia que se pasa de generación en generación, como una historia que prevalece y que tiene importancia para las personas. Porque, bueno, mito se utiliza como la palabra mito, como hablando del mito, coloquialmente se utiliza para decir cosas que son falsas, ¿no? Por ejemplo, Claro, costumbres o cosas que si las haces te va a pasar tal cosa, ¿viste? Como eso, tipo, claro. es mentira que, no sé, que si comes, si te metes al agua, yo qué sé, 20 minutos después de comer, que te comiste una galletita, vas a vomitar después o te va a venir mal. O sea, Claro, eso es como, ahí va, es como un a eso mito. se le dice un mito, pero eso es como implicando que sea falso. Y bueno, llegamos a la conclusión de que, yo qué sé, el mito es una historia que prevalece y es falsa. No necesariamente, porque para las antiguas civilizaciones no era falso, era su religión, era lo que creían, era su explicación para el mundo que los rodeaba. Claro, el mito hoy en día es como algo que se cree, pero sin embargo es falso. Sí, Y ahora, claro, a su religión, ahora antigua, ¿no? Les decimos mitología ahora. Porque que creían que era falso. claro. ¿Pero por qué era falso? Porque la ciencia tomó el lugar del mito, ¿no? Porque la Claro. ciencia invalida todo lo que plantea la mitología y plantea otras teorías a partir de la observación. Es como el siguiente paso, ¿no? Ahí va. Porque si no, ¿quiénes somos nosotros para desvalidar todas las creencias que tenían los humanos miles de años atrás? Por más que sean historias revoladas y quién sabe de dónde salieron, cosa que es muy interesante, ¿no? Una historia sin origen para los humanos que siempre buscamos el origen de las cosas, es un viaje porque te rompe la cabeza. ¿De dónde surge? ¿Quién la inventó? ¿A quién se le Claro. ocurrió esto? ¿Y cómo es que, de dónde salió para que la gente lo empezara a reproducir y a decirlo Sí. por todos lados? Y hay Tipo? patrones en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí. Como el rey de dioses, por ejemplo. Totalmente. Odín con los nórdicos y Zeus con los griegos. Y Ra con los egipcios. Ra con los Y egipcios. otros ejemplos. Y, o sea, siempre hay como un patrón ahí, ¿no? Hmm. Y es como... Eso habla de la naturaleza humana. Totalmente. Es como... Porque no es como algo capaz de contexto. Es algo como que damos por sentado que, bueno, si hay unos dioses, uno tiene que mandar. Hmm. Porque es algo que todas esas religiones dieron por hecho, ¿no? Y, y es loco pensar que trasciende de contexto, trasciende de experiencia. Simplemente es como algo que natural. se Natural podría del decir. hombre. ¿Y qué es esa naturaleza humana? ¿Qué es ese inconsciente colectivo? Claro. Porque, ¿de dónde sale? Esa es tremenda pregunta me imagino que no sé si, no me imagino que tenga una respuesta tan fácil, me imagino que gente se la plantea, ¿no? ¿De dónde sale ese elemento en común que tienen de repente los humanos al hacer las mitologías, que están en diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes contextos, y sin embargo todos tienen al héroe que recibe ayuda divina, se embarca en una aventura y vuelve al lugar desde que nació como una persona nueva y cambiada? Sí. Esa estructura se repite en muchos lados distintos En tiempos distintos. en tiempos distintos, en culturas distintas, y tiene metáforas y tiene reflejos en cosas que nos pasan a todos por igual. ¿Cómo es eso? Los humanos, Claro. todos compartimos algo. Hay algo adentro que nos mueva ¿cómo es? El razonamiento, la psiquis, que a todos nos mueva por igual y nos haga crear y tener esas semejanzas. Eso es un viaje. Claro, también otro ejemplo se me ocurrió, el asesinato de los padres Sí. también es algo, o los gigantes mismo, o sea, estos seres que por alguna razón son enormes y que son de alguna manera primordiales Hmm. en la creación de las cosas. En la mitología digamos. nórdica, en la mitología griega. O sea, es loco pensarlo. ¿Por qué necesariamente un gigante tiene que ser primordial? Tiene que ser como la primera cosa que existió. ¿No? Será... Es loco pensarlo. Sí.
Será Igual, verse bueno, a uno mismo como, verse como algo mayor, ¿no? sí, Tipo, igual no es tan raro, o sea, vos pensás que de los primeros seres vivos, o bueno, no, el ejemplo clásico de los dinosaurios. Los dinosaurios supuestamente eran gigantes. O sea, capaz que no tan lejos de la realidad, sí. pero es como, ¿por qué? Y además siempre está como la madre tierra, yo qué sé, Sí, eso de la todo madre eso. tierra, eso de la madre tierra creo que tiene una explicación en que, bueno, se le podría llegar a encontrar una explicación en que las civilizaciones antiguas de repente se basaban en trabajar la tierra para cultivar, para el ganado, para lo que sea, y la tierra les otorgaba recursos que necesitaban para sobrevivir. Entonces Claro. como se relaciona con la idea de Claro, una madre que les otorga, claro. le otorga la leche al niño Sí, o lo sí. que sea que necesite para vivir. Claro, como esa metáfora. Sí, Ahí y va. eso se ve un montón. La tierra madre, la madre tierra y el padre cielo. Hay varias veces Padre también. cielo. Sí, el cielo que es un padre. Como la dualidad, como de mujer y hombre, de cielo y tierra. La dualidad. La dualidad en la mitología también está presente en muchos lugares. ¿Por qué? Porque está el tema, viste, de que la dualidad se plantea como algo imprescindible para la existencia de las cosas. Claro, ahí va, como el yin y el yang. El yin y el yang es eso, ¿no? Bueno, en realidad no sé muy bien qué es el yin y el yang, pero representa la dualidad opositoria, que es lo Sí. que necesitan las cosas para existir. Bueno, mismo representan también lo masculino y lo femenino, si no me Hmm, equivoco. No me acuerdo cuál era el yin y el yang, pero sé que la parte negra representa lo masculino y la parte blanca representa lo femenino, también siguiendo con la dualidad. ahí va. Y ¿cómo es esto? La dualidad, eso de que todo para existir tiene que tener a su opositorio, porque si no, no se lo puede reconocer como sí. Si yo digo que existe el bien, sé que existe el mal, porque si no, no lo puedo Claro. calificar como bien. Si yo digo que existo yo, o sea, si yo me planteo a mí mismo como yo, si yo me digo que soy yo, es porque puedo reconocer al otro y lo puedo diferenciar de mí. Entonces digo que yo soy yo y él es él. Si no hubiera un otro, si yo solo fuera la única persona en el mundo, no tendría necesidad de decirme a mí mismo, yo. Esto lo hablé con un amigo el otro día que me resultó re interesante, me dio este ejemplo. Y bueno, ese ejemplo, ese tema de la dualidad se plantea para explicar el principio del universo, desde el Mm. principio, desde la nada absoluta, que en latín creo que el término para escribirlo es ex nihilo, una cosa así. Oh. Este, ese principio del universo se plantea porque si existe algo en el universo, si hay orden en el universo, es porque alguna vez hubo caos, todo surge del caos. El Ahí caos va. y el desorden. Si alguna vez hubo caos, entonces tuvo que haber orden, porque si no, no podía haber caos. Entonces del caos surge el orden, de la nada surge el algo, del frío surge el calor, de la oscuridad nace la luz. Ahí va. ¿Entendés? Esa dualidad que está en todos lados y es impresionante, compone a todo el mundo y a todos los elementos y así lo veían muchas Claro, mitologías. y si están en la Tierra, yo que sé, en un, entre comillas, orden, capaz que piensan que antes hubo monstruos que Claro, habitaban. Y digo, bueno, de esos monstruos que eran caos, salimos nosotros, que somos del orden. ahí Por va. ejemplo. Sí. Y bueno, mismo hay una mitología japonesa que uno de sus mitos, que su mito de creación plantea que todo surge de la dualidad y que un dios ordena esas dualidades para crear el mundo. Mm. Y eventualmente ese dios muere y con las partes de su cuerpo se crean las montañas, la tierra, los humanos, etcétera. Pero esos son mitos específicos y eso podríamos Ahí va. indagar un poco más en algún otro Ideita. capítulo. Ideita. Idea, leer mitos en algún momento o alguna otra historia que Ah, sea interesante, conversar sobre ellas, ahí va. analizarlas, no sé si les interesa, nos pueden decir, Y hablando de historias, hablando de hay un historias, formato de historia específico que yo soy sumamente fan. Vos me mm, preguntaste si yo leía libros. Mira, no leo libros, pero leo otra cosa. Capaz que muchos de ustedes, nuestros queridos oyentes, conocen de lo que estoy por hablar. Hay algo que se llama SCP. oh, Wow, SCP básicamente es un sitio web donde la gente sube historias que crea, historias como que desafían la realidad, básicamente. mm, Y lo suben en un formato que es como si fuera un estudio, ¿no? Yo me imagino, yo tengo esta idea, digamos, de un objeto que si lo agarro hace que vuele, pero sin ninguna explicación científica. Entonces yo agarro y escribo, objeto número 3532. Este objeto, cuando el sujeto lo agarra, no sé qué, se pone a hablar.
por ejemplo, ¿no? Y lo que es interesante de este sitio web, bueno, primero que nada, imaginarse algo que desafíe la realidad es increíblemente general. La cantidad de posibilidades que hay de imaginar la cantidad de cosas que hay en la realidad como para desafiarlas. Ya de por sí mismo lo de la dualidad. Si algo es así, capaz que podemos pensar que algo no sea así. O podemos desafiarlo. Entonces, este sitio web posee muchos escritores muy talentosos. Y realmente hay historias que son sumamente interesantes. Que, como dijimos antes, si están interesados en que hagamos una sección aparte del canal, además de Fundamentums, que sea leyendo y analizando diferentes... puede ser Historias, historias, puede ser mismos SCP, cuentos, mitos, lo que sea. poesía, cualquier cosa. Bueno, háganoslo saber, y háganoslo saber en serio. Sí. Porfa. En Pero- fin. En fin, no, los SCPs están buenísimos, aparte todos tienen como un tono medio oscuro, ¿no? Como Sí. de alguna forma u otra. Bueno, oscuro, realista capaz, porque es como, literalmente están enfrentándose a algo que desafía la realidad, a todo lo que conoces. Entonces es como algo que se puede ver más oscuro, la forma de escribir, porque también es como más sistemática, porque es más científica la forma Ahí de... va. Científicamente están explicando algo que niega la ciencia. Y está todo planteado de una forma muy seria también. Muy seria, muy fría, muy sistemática, y es sumamente interesante. Hay un par de historias que me encantaría leer en otra oportunidad, que realmente te dejan pensando. Sí. Y nada, este fue como un pequeño comentario para que piensen que si les interesa otra nueva sección del canal. Bueno, enganchando eso con lo que veníamos hablando, eso de enfrentarse a la realidad y a lo desconocido que, bueno, remonta al capítulo del abismo que lo hablamos, también me hace acordar a algo que los humanos en el pasado, siguiendo como en la línea de los mitos, veían un montón, que era el tema del océano, que en realidad muchos de los mitos de creación empiezan con el océano. Y eso es re interesante. Muchos pensaban que al principio de todos los tiempos, cuando nada existía, existía un océano primordial y un vacío primordial. Y en otras mitologías otras cosas. Pero como que todo surge habiendo un océano. ¿Y por qué era eso? Tipo, Claro, capaz que como es. O sea, imagínate, vos estás ahí en la playa hace miles de años atrás, mirás al horizonte y no ves nada. O sea, parece infinito, quiero decir. Porque por lejos, y científicamente también, el océano es la parte más grande de la superficie del planeta. hmm. O sea, pensar que salimos de él no es tan loco. Y no sé si está tan lejos de la realidad científica. No, hay teorías de evolución que plantean que toda la vida surge del agua, del océano, Mismo. ¿no? Y viste cómo son cosas Que se conectan. que razonan, Sí. que no están tan locas. Mismo con lo que dijiste de la madre tierra. O sea, pensaron, ok, si la tierra me da lo que necesito para sobrevivir, igual que una madre que le da lo que necesita a su hijo para sobrevivir. O sea que es la madre tierra, la tierra es como una madre. Y son cosas que no son tan locas en realidad. No, sé No, si son para verdaderas, pero no son locas. Son representaciones, pero a partir de razonamientos que no son tan inválidos. Yo, como ser humano hace miles de años, capaz que me paro en la playa, como vos decís, veo el horizonte y las cosas más batas que veo son el cielo y el mar. El Claro. mar desde la seguridad, de la orilla, ¿no? Yo no me meto ahí abajo porque no sé qué hay, porque es Sí, enormemente profundo. Entonces, yo escuché una persona que hablaba del mar como la representación física de las cosas desconocidas para una Ajá. persona de ese tiempo. Y bueno, tiene que ver con lo que hablamos en el capítulo del abismo. Claro. Y es re interesante porque se ha reflejado en todas las culturas, en el humano en general y en cómo visualiza el mundo a su alrededor. Porque eso intenta hacer Claro. con la mitología y con la creación como estas historias y cómo se basa en la religión para explicar Sí. el mundo que lo rodea, ¿no? Y en toda nuestra existencia hay como un patrón de intentar explicar las cosas. Sí, Intentar totalmente. entender por qué. Y es increíble cómo vamos bueno, cómo fueron en las diferentes mitologías a explicaciones parecidas, Sí. la verdad. Y es loco pensarlo, es muy loco pensarlo. Habla mucho de la historia y de nuestra naturaleza. Y es increíble, porque hoy en día hasta me parece que es injusto que decirles mitos, Sí, ¿no? O al menos la connotación que hoy en día hay de mito.
Claro. Es casi que hasta injusto, porque al inspeccionarlo un poco, vemos que no es tan mito así, no es tan una mentira, algo que no tiene sentido, digamos. Porque si vos seguís la línea de pensamiento, Se puede hace la ser. religión. Claro, se basa en la religión. Es más, capaz que en 500 años o más, o hasta menos, vemos muchas religiones de hoy en día y las vemos como mitologías. Claro, Y es algo que seguramente va a pasar, si lo pensás. Claro. Ahora mismo estamos viviendo una mitología, si se lo ponen a pensar. O sea, miren, en 1000 años en el futuro, vamos a ver atrás la Biblia. ¡Wow! ¿Qué es esto? Sí, porque los humanos, ay, qué tontos éramos en ese momento, creíamos que había un señor llamado Jesús, no sé qué, no sé cuánto. y todo el mundo, claro, todo el mundo va a ser distinto. Tremendo. Y Una en, observación muy y en todo el interesante. mundo, claro, la religión va a ser distinta. Sin embargo, va a ser parecida. Hay como un ente divino que, que tiene formas diferentes, pero que es como el creador. Y eso es algo que se repite en todas las religiones. Y es lo mismo que Sí. estamos hablando ahora. Seguimos siendo parecidos. Y en el futuro nos va a pasar lo mismo que nos está pasando hoy. Porque vos imaginate, un griego en su momento, bueno, no todos obviamente, creía totalmente que Zeus era el dios era el rey del Olimpo y que había otros dioses y que las cosas eran por los dioses. Y es como, no es tan loco si te lo ves a pensar, es alguien que cree algo. Claro, porque es algo, yo no creo que con lo que decís de que en un futuro de repente vemos al cristianismo como un mito y no como una religión, porque bueno, si hablamos de mitos como en la parte de las historias se puede hablar de la mitología cristiana, pero en realidad es en definitiva una religión en el que la gente la sigue y es un tema de fe y de creencias, pero como decís que en un futuro de repente esto se transforma en una mitología y en algo dado por falso y por algo que, con lo que no puede explicar el mundo que nos rodea. También yo creo que siempre va a haber algo en ese lugar, algo que lo reemplace, algo va a haber en el Exacto. lugar de la fe y la religión, Ahí porque va. es un pilar que re importante que estructura Sí, sí. a la sociedad. O sea, yo lo digo como diciendo que no importa la religión, no, nadie va a discriminar a nadie. O sea, Claro. si eres una religión, seguramente te van a calificar como mito en el futuro. No importa qué tan real sea. Sí, Porque siempre se nos va a ocurrir algo nuevo. Igual es loco pensar que va a existir una nueva religión. sí, es loquísimo. Porque va a existir eventualmente. Es Yo loco nunca, pensarlo. nunca me había puesto a pensar en eso. La religión cristiana igual tiene una gran prevalencia en el tiempo, Sí. pero perfectamente podría en un futuro surgir. Claro, o mismo que caiga una religión. O claro, o que una religión pierda creyentes y como que se transforme en eso, en mito y en Mito. algo falso, entre comillas. Porque tal, al fin y al cabo, es eso, es un tema de fe. Y bueno, ¿y quién me va a decir que difiere al mito de la creación del universo a la teoría del Big Bang? Tipo, Claro, sí, la también. teoría del Big Bang plantea que en un principio no había nada. ¿Cómo yo, como un humano que existe y que ve las cosas y que conoce, puedo imaginarme la nada y algo que no es y que no existe? ¿Cómo Y puedo que de la nada imaginarme? explotó todo, tipo. ¿Y cómo puedo imaginarme que de la nada explotó todo y que de la oscuridad vino la luz, de que del frío vino el calor, de que de la nada vino algo? La ciencia en sí es como un mito, si te lo pones a pensar. Mi profesora de matemática me dice que la gente muchas veces dice que la matemática es una ciencia exacta, cuando en realidad es todo lo contrario. La matemática es una ciencia súper estimada. Eso es una estimación la matemática, ¿o no? Es como intentar medir o controlar objetos reales a través de cosas abstractas. Eso no es más o menos lo que pasa con las religiones. O sea, intentar con una explicación abstracta y real, intocable, intangible, algo real, ¿o no? Porque ¿Por los qué? números los inventamos nosotros. Claro, ¿por qué si hay, Son formas de si organización. hay un palo arriba de una piedra y está tambaleando y yo piso un lado del palo, se va volando el palo? Porque la física y la ley de la física, no sé qué. No, porque el dios Piedrita dijo, mira, si me pones un palo arriba lo mando volando. Claro, son Es lo explicaciones mismo. distintas, claro, son explicaciones del mundo que nos rodea y cómo funcionan las cosas. Una se basa en darle nombres y estudiar meticulosamente al mundo que nos rodea, la otra se basa en, bueno, analizar el mundo que nos rodea, ver el mar que es enorme y hacer, capaz que es el tema de que son más como suposiciones, pero al fin y al cabo los conceptos de la ciencia son creados por el humano, así como la mitología es creada por el Exacto. humano.
tomó el lugar la mitología de la ciencia de la mitología. Y bueno, es en lo que la gente confía porque al mínimo es un sistema de organización. Y a la mitología también servía como un sistema de organización. Exacto. Servía como para incentivar a las personas a hacer sacrificios. Bueno, la mitología azteca tiene un mito muy interesante, que es que en el principio había un vacío primordial, un océano primordial, otra vez, y en el medio del planeta había un monstruo gigante, que ahora no me acuerdo el nombre, que tenía en todas sus extremidades, que eran muchísimas y miles, cabezas de cocodrilo. Entonces, los primeros dioses, para crear la tierra, creaban cosas, pero se caían en el océano y el monstruo se las comía. Fa. Entonces, uno de los dioses, que se llama el Tezcalipoca del Norte, son nombres muy raros, los nombres de Azteca. Sí. Probablemente les esté pronunciando mal, pero tienen muchas consonantes juntas y yo no sé muy bien cómo se pronuncian. El Tezcalipoca del Norte, junto a sus 3 hermanos, se les ocurre un plan que es que pone la pierna en el agua para que el monstruo se acerque a su pierna. El resto de los dioses lo agarran desprevenido y lo noquean entre comillas, porque no lo terminan de matar. Entonces, con partes de su cuerpo crean la tierra. Y lo que sucede es como que el monstruo no está completamente muerto. Entonces, para mantenerlo dormido y que no se despierte a devorar el mundo, tienen que hacer sacrificios humanos. Y eso explica los sacrificios de sangre aztecas. Y bueno, y los sacrificios que se hacen a los dioses en general tienen como explicaciones distintas. Y explican las actitudes que tenían los humanos en esa sociedad, o las actitudes humanas. Claro. Y muchas veces tienen moralejas, son historias con moralejas que las podemos interpretar como personas hoy en día y recibirlas, y eso está de más. Tienen fábulas, son como una fábula, básicamente. Sí, porque son todos animalitos todopoderosos que te dicen que hablan. La mitología egipcia, son todos animalitos que hablan y después tienes una moraleja al final. Claro, es tipo, si no sacrificas a tu hijo una vez al mes, claro. O sea, hace un hijo, hijo constantemente. Sacrificas una vez al mes, o si no, el cocodrilo gigante va a despertar y nos va a matar a todos. Claro. Es una fábula, moraleja. Moraleja. Es horrible. Para ellos era como normal, era tipo, y sí, es una Sí, realidad. era su motivación. Si no sacrifico niños, nos vamos a morir todos. Y es como algo perturbador hoy en día, ¿no? Sí. Es como extraño. Imagínate, yo pienso, una persona que cree en esa religión, ¿no? Imagínate si hay un terremoto. Hay explicaciones. Sí, pero es tipo, se está despertando. Yo me asusto, si yo pienso que de verdad hay tipo un cocodrilo gigante. Pero me hablas de la Claro. mitología azteca. Imagínate. Y claro. Hay un terremoto, yo digo, ya está, es el fin del mundo, no maté suficientes niños. Bueno, en realidad sabes que la mitología azteca creo que se planteaba que el fin del mundo iba a ocurrir un terremoto gigante y que se iba a acabar el mundo una quinta vez, porque es muy interesante que en la mitología, en el mito de creación azteca, crean a los humanos 5 veces. ¿Y de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? ¿De dónde viste los demás humanos? Tipo, ¿los encontraste? Y bueno, ¿de dónde salen de dónde salen todas Los esas mitos, historias? claro, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale que hay un árbol de la vida? El árbol de la vida, el de la mitología nórdica. Sí. Que pasa por todos los reinos. Bueno, los 9 reinos de la mitología Sí, nórdica. ¿de dónde salen los enanos? ¿De dónde salen los elfos? Sí. ¿De dónde Que salen? sin embargo son figuras que re prevalecieron y re quedaron como figuras como fantásticas que se usan un montón en la fantasía, en la ficción. Pero, ¿sabés qué es re interesante? Bueno, lo que te decía de que algunos mitos tienen como moraleja, ¿no? Se dice que el primer mito que existe es la historia épica de Gilgamesh, no sé si te suena. Gilgamesh, sí. Sí, que bueno, es una épica porque creo que es una historia que ocurrió, era una persona que vivió de verdad, en un lugar de verdad, era el rey de una ciudad, pero la historia está exagerada y le agregaron elementos sobrenaturales o Claro. criaturas mitológicas como dioses. Entonces, por eso es como una relación que es verdadera, pero está como modificada para que sea como medio fantástica, ¿no? Y claro, fue variando a lo largo del tiempo, no sé qué. Pero básicamente es una historia que, bueno, ahora, como muy resumida, así nomás, Gilgamesh es un tipo que creo que mata a todo el mundo y está resalado, y es un rey que tiene tremendo orgullo y todo el mundo lo realaba. Entonces los dioses ven que se está yendo de la mano y mandan a una persona para detenerlo, a un ser para detenerlo. Este ser se mete en una batalla con Gilgamesh y no puede vencerle, entonces terminan convirtiéndose en amigos porque se pasan peleando media hora, ninguno gana y terminan siendo mejores amigos. Entonces, al ver la traición de este ser que mandan los dioses, lo terminan matando
y bajo este dolor Gilgamesh va en busca de la inmortalidad. Entonces al final llega a la conclusión de que al final llega como un punto en el que no la consigue. Entonces vuelve a casa planteándose, bueno, cómo vivir el resto de su vida y que la búsqueda de la inmortalidad no era tan necesaria. Y es eso, es la moraleja, como Wow. es apreciar la vida que tenés y no buscar Claro, más allá de no eso, buscar ¿no? más. O sea, parece ficticio. Digo, parece, o sea, a ver, más allá de los aspectos sobrenaturales. Tipo la historia de un héroe que busca la inmortalidad, pero después se da cuenta que lo más importante son los amigos. Y Claro. pasarla bien, los Sí. tipo que tenés en vez de buscar más. O sea, parece tipo re inventado. Hmm. Y es loco pensarlo, porque muchas historias de hoy en día son así. Sí. ¿O no? Y claro, Siempre de dar moralejas de ese tipo, de apreciar la vida, o yo qué sé. Y son valores que está bueno tenerlos también, ¿no? por supuesto. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Aparte, hay un montón de historias, eso está de más porque tienen tremendo valor de permanecer, porque bueno, también se recolectan las historias estas de las civilizaciones antiguas, que muchas también están en partes y están tergiversadas por otras culturas que de repente imponen su religión y su mitología sobre ellos y como cambian las historias, pero las que quedan y las que hoy en día leemos y conocemos son historias que aún así nos pueden enseñar algo o nos pueden dar alguna Claro. enseñanza, porque en eso se basan las historias, en como dar un mensaje. Por ejemplo, la de Pandora, que bueno, es un poco nefasta esta historia, pero este mito, pero tiene la moraleja como final, es como que al enfrentarse a lo desconocido, como hablamos en el podcast Sí, del sí, abismo, sí. Puede resultar tan catastrófico como puede resultar beneficioso. Exacto, porque no sabes. Porque no sabes, la historia es que a Pandora se le otorga una caja y también se le otorga la curiosidad. Entonces la caja se le dice que nunca jamás la puede abrir. Pero bueno, como se le da la curiosidad, eventualmente la termina abriendo. Entonces al abrirla libera todos los males y a la perdición y al malestar y a todas las cosas malas del mundo. Pero después, creo que, no sé si es en otra versión del mito o algo así, que la abre de vuelta o que adentro solo queda la esperanza y la abre de vuelta y sale la esperanza, que es como, bueno, a pesar de que exista la maldad en el mundo, los humanos tenemos esperanza y esa es como la luz a la oscuridad. ¿Me Pa. explico? Sí, sí, parece el cuento de Roy Berocay. Sí. Y algo que hay como mucho un patrón ahí, que siento que hoy en día ha cambiado, es como la ayuda divina, Sí. ¿no? El héroe no puede, entonces pide ayuda al dios. Como diciendo, el dios es lo más poderoso y sin el dios no podés. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado. Se me ocurren varias historias en las que los héroes como que al final logran prevalecer, Gracias a ellos mismos. claro, gracias a su propio crecimiento. Claro. Más allá de ningún dios, ¿no? O sea, se me ocurren historias de héroes como Perseo o Teseo, que los dioses los tienen que ayudar. También se me ocurren muchas historias más modernas, obviamente, más modernas, o sea, que no fueron hace mil no sé cuántos años, de héroes que simplemente a través de ellos mismos y su propia fuerza de voluntad y de crecer y de como una fuerza estoica logran prevalecer. Y eso al final es lo que más me gusta, Sí. ¿o no? Porque al final terminar dependiendo de un ser súper poderoso para cumplir tu objetivo es siquiera cumplir tu objetivo. Bueno, capaz que para ellos sí. Yo creo que yo lo planteaba cuando era chiquito, pensaba que la existencia como de, cuando era chiquito, bueno, digo que hace unos años, no sé cuándo, pensaba que me planteaba la idea de que la existencia de un dios era como un sentimiento de impotencia del humano, de no poder hacer algo por Ahí sí va. mismo y tener que explicarlo por una fuerza mayor a él. Ahí va. Un planteamiento de muchos que existe con respecto al tema de los dioses. Pero claro, ahí está como la gran diferencia, eso de que, bueno, en la mitología existen los artefactos mágicos que te van a ayudar en el camino y los dioses que te van a ayudar en la vida real, no. Ahí va. Exacto, ¿por qué no simplemente creamos mitos, que lo terminamos haciendo, que nos empoderen a nosotros, ¿no? En vez de depender de algo externo. Claro, tienes razón, es como una impotencia, ¿no? Yo sí de verdad, imagínate que hoy en día la mitología politeísta de dioses que explican todo siguiese prevaleciendo. Imagínate que sea así, que todo el mundo cree, bueno, voy a decir en Zeus porque está, y en los dioses del Olimpo. Yo siento que tipo, bueno,
¿Qué hago entonces? Nada, tipo, yo qué sé, que sea lo que Dios quiera. Es eso, es que Es sea lo que esa, Dios quiera, es la esa voluntad frase. de los dioses. Es esa frase, que sea lo que Dios quiera, lo que los dioses en este caso quieran. O sea, que yo no, lo que hago no importa, porque No lo piensan tengo los control dioses. sobre mi vida. Y que es como una forma de conformarse, una forma de vivir más fácil, como decir, no tengo nada que hacer, son los dioses. O como para decir, no es mi culpa. Son formas de verlo. Es una forma de no crecer al final, es una excusa. Sí. Yo que capaz que da fe también, ¿no? Y da, en cierta medida, una humildad. Supongo. O da una especie de esperanza, ¿no? Sí. En algo cuando todo lo mundano no sé si es la palabra, cuando todo lo terrenal falla, esperar que algo en el más allá Ahí va, y también el más allá. Ahí va. para Eso es algo ayudarte. que El re más pasa, allá, el algo más que- allá es un tema que se replantea también. Sí, sí. Es Yo re qué sé, importante. el Valhalla, el Elicio, el cielo. El infierno de los egipcios era re salado. O sea, la cantidad de cosas que hacían, todo el tema de la momificación y mantener las partes del cuerpo, Eso es tremendo. eso es tremendo. Y los egipcios re creían en eso y eventualmente está bueno porque lo pasaron no solo de los reyes y de las personas importantes, sino al pueblo. Y el pueblo se creaban momias y eso era como mantener el cuerpo en un estado ideal para que el espíritu luego pueda viajar al más allá. Era todo un viaje rarísimo. Guau. Y que tenía que ser juzgado por el dios este, el dios otro, y que su corazón iba a ser pesado en una balanza. Eso era todo un Fua. viaje. El infierno de los egipcios era un viaje. Y toda esa idea de que tu vida depende en hacer contentar a los dioses para poder vivir un más allá satisfactorio. El nivel de miedo que tenían civilizaciones anteriores. Bueno, esto también, pero el nivel de miedo que tenían de todo lo que tienen que hacer para capaz no recibir un castigo horrible. ¿O no? Sí. El miedo que... Bueno, mismo, hoy yo estuve leyendo últimamente la canción la canción de Aquiles, me parece. La canción de Sí, la Aquiles. canción de Aquiles. Sí, sí. La estuve leyendo últimamente. En una parte me acuerdo que, no recuerdo muy bien los nombres, pero había básicamente dos grupos que estaban en conflicto. Y un grupo, amenazando, decía, creo que era algo de su hija, ¿no? Devuélvanme a mi hija, que si no, va a haber tantos cadáveres que van a ser presa de aves y de perros. Uno lo escucha y dice tipo, bueno, dice que va a haber animales carroñeros. Bueno, nada nuevo. Pero no, porque para los griegos, si no te enterraban, no te ibas a la otra vida. Mm, Entonces, la idea de no ser enterrado era aterradora. claro. El morir y que seas presa de la naturaleza, de los perros, de las aves, cualquier animal carroñero, era básicamente que te digan todo lo que esté en tu vida no importa porque no vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar en lo negro. Que no te entierren era lo negro a los Pa. griegos. Y esa era la mayor amenaza. ¿Entendés? No me mates. Era, si me matás, enterrame, por favor. Claro. La Si promesa no, no te vas al del, Elicio o al Tártaro o a donde sea. la promesa del más allá, ¿no? Como eso se ve un montón. El tema de, bueno, se enfocan tanto en el surgimiento de las cosas, que son los mitos que explican el mundo que nos rodea, los que explican las estaciones del año, los que explican el cielo y la tierra, lo que sea. Pero también se enfocan un montón en aquello que va a terminar todo y en la Sí. muerte y lo que viene después de la muerte. Bueno, el Ragnarok. El Ragnarok, los mitos de aniquilación que plantean el fin de todo. Eso es un viaje. ¿Por qué? Y aparte, si me pongo a pensar, no hay. Creo que yo no, al menos leyendo sobre ello, no he visto tantos, pero sin embargo, es un tema que creo que se habla mucho más hoy en día, si te pones a pensar cómo va a terminar el mundo y que el mundo se va a acabar y que todos nos Sí. vamos a morir, que de lo que se hablaba cuando en las antiguas civilizaciones. Bueno, supongo que tiene que ver con la dualidad. Si piensan en el inicio de todo, supongo que piensen en el fin de todo, tiene sentido. Claro, sí. Pero es raro que sea tan específico igual. O sea, en el Ragnarok, creo que es Fenrir, el hijo de Loki, Sí, que mata a Loki, que que mata a Odín. a Odín. Y digo, ¿cómo llegan a esa conclusión? Eso, Es como, ¿de dónde salen los dioses en general, ya de por sí? Pero que tengan interacciones tan específicas, que encima están predichas. ¿Sabes por qué es eso? Porque la mitología nórdica plantea un tema muy interesante para discutir, que es el tema del destino. Lo plantea El un destino. montón, es importantísimo en la mitología nórdica. En el mito, Odín va a visitar a Mimir, que es creo que su tío o algo por el estilo, a las fuentes que nutren al árbol de la vida, al árbol que pasa por todos los 9 reinos.
Entonces esas fuentes de agua que nutren al árbol están llenas de conocimiento de todos los 9 reinos. Y Mimir es el hombre más sabio de todos porque bebió de ella. Entonces Odín le dice, Odín ya habiendo creado a los humanos y habiendo formado Asgard, donde es hogar a los dioses, a una raza de dioses, porque curiosamente en esa mitología hay 2 razas de dioses. Este... Habiendo creado eso, él está en busca de conocimiento, él quiere todo el conocimiento. Entonces se acerca a Mimir y le dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir todo el conocimiento? Le dice, tenés que beber del agua que nutre al árbol al Yggdrasil, que se ¿Viste llama. cómo quiere todo el conocimiento? O sea, igual que la naturaleza humana, tipo. Sí, quiere Lo todo que el quiere es todo el conocimiento, es verdad. Increíble, bueno, sí, sí. Entonces, le dice, pero antes tenés que hacer sacrificios. Entonces le dice, haré lo que sea necesario. Le dice, tenés que sacarte un ojo y dejarlo en el agua. Entonces Odín se saca un ojo, lo deja en el agua y toma de ella adquiriendo todo el conocimiento. Por eso es que Odín solo tiene un ojo y tiene un parche, porque se lo sacó para adquirir el conocimiento para poder beber del agua. Entonces, cuando adquiere todo este conocimiento, empieza a ver el futuro, empieza a ver el destino. Entonces, las primeras cosas que ve es que se va a acabar el mundo, que lo van a matar a él, a todo el resto de los Wow. dioses, que todo va a irse a la mierda, que es el Lo Ragnarok. primero que ve. Sí, o una de las primeras cosas que ve. Y es el tema del destino inevitable, porque eso se plantea un montón de veces. El destino va a pasar. Él toma medidas para que no pase, pero haciendo eso termina procurando que pase. Por ejemplo, a Fenrir, el hijo de Loki, lo encadena, Ahí generando rabia en el perro, rabia en ¿Qué el es lobo. lo que causa? ¿Qué es lo que lo causa quiera que matar? termine matando a Odín? Claro. A la serpiente, Y una cosa, esto es exactamente igual a lo que hace el mito de Edipo. Porque el mito es así, que básicamente un rey va al oráculo, Ah, o sí, no sé Edipo, qué, ahora me acordé. y le dice, mira, tu hijo va a matarte y se va a casar con tu esposa. Y todo lo que hace es agarrar cuando nace su hijo y mandar una carretilla lejos y dice, mátenlo. Pero al final, a los que mandó a que lo maten, no lo matan. Lo terminan dejando en un pueblo lejano, 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 para que tenga una vida y así, eso es como matarlo, digamos. Y vuelven y dicen, sí, sí, lo matamos. Y al final, Edipo, que es el niño, crece y tiene una vida, no sé, normal, hasta que en un momento creo que descubre que su padre no es su padre y entonces va a buscar a su verdadera familia. Y en el camino se encuentra con un señor, ¿no? Que es como muy, muy grosero con él, ¿no? Y creo que hasta lo terminan amenazando y Edipo lo termina matando. Este me lo sé muy, muy por arriba porque hace mucho tiempo que no lo leo. Y lo termina matando a este señor. ¿Quién era este señor? Adivinaste. padre. El padre. Y después Edipo fue a este reino y encontró a una muchacha bastante mayor, porque Edipo no era boludo, y que tenía mucha plata. Y se llevaron muy bien y adivina qué, se terminaron casando. ¿Quién era la señora? La madre. La madre. Pa. O sea, es lo mismo. El padre, el rey intentó con todas sus fuerzas evitar el destino. Y eso fue lo que terminó causándolo. Sí, eso se ve un montón. ¿Entendés? Y es re interesante. Y vas a pensar, al final que no hay forma de escaparlo, porque si suponete que te dicen lo mismo a vos, ok, voy a dejar crecer a mi hijo normal, lo voy a querer y todo. Pero es que si ya te dijeron que eso va a pasar, no hay forma de cambiarlo. Claro, porque una vez que te dicen que las cosas van a ser así, o sea, vos vas a tomar acciones en base a eso y esas acciones van a procurar que las cosas sucedan así. Sí, Pero hagas lo que también hagas. es una... Bueno, hablando de lo que representa el mito del destino, que también es un tema que se trata un montón en muchísimas historias ficticias en general. Por ejemplo, no sé, en Doctor Who también se tiene como una cosa de que las cosas en el tiempo como que ocurren y son como circulares en vez de lineales, ese es un planteamiento del tiempo más que del destino, pero es como que las cosas ocurren y son inevitables en algunas partes, tipo como que el tiempo no es cambiable, tipo vos que sabés el futuro no lo podés cambiar, intentando cambiarlo lo terminás provocando, ¿sacás? Sí. Y eso es un planteamiento, bueno, mismo como muchas historias traen moralejas y formas de
de seguir adelante y bueno, reflejos en las actitudes humanas, reflejos en cómo se sienten los humanos y lo que quieren representar, como el miedo a lo desconocido, cómo crecer, cambiar y volver al mismo lugar como una persona nueva. También traen posturas, ¿no? El tema del destino es una postura frente a la vida y frente a las cosas que suceden, ¿no? Como que... Y también es una postura que se plantea mucho como en eso, en el parámetro de los dioses, de que Dios tiene un plan para todo. Los dioses, es la voluntad de los dioses. Y se le reza a ello y se construye la fe en base a ello y la religión y la mitología y todo. Y bueno, y mismo se puede extraer el destino de ahí. Y se puede hablar un montón de eso, ¿no? Pero tipo, se puede extraer el destino de ahí y mismo una persona de hoy en día podría creer que las cosas le ocurren Tiene que ocurrir. porque tienen que ocurrir. Porque todo tiene un porqué Claro. y no tiene como manera de manipular ese porqué y esas cosas que le pasan. Yo siento mucho que igual eso de pensar, bueno, las cosas pasan por algo. Eso me hace como autocuestionarme, ¿no? Yo pensar eso porque yo soy una persona que es como muy... Que cuando algo pasa, es como que instantáneamente piensa, era obvio que esto iba a pasar. Es verdad. Aún sin pensarlo antes, ¿entendés? Pero es como que instantáneamente como que me hace clic algo en la cabeza y digo, tiene mucho sentido que esto sea así. Y yo digo, ¿por qué? ¿Porque tenía que ser así? ¿O porque de verdad pensé eso? Capaz que es una manera de decir, todo pasa por una razón, que pase esto era obvio, por ende, porque tenía que pasar. ¿Entendés? Bueno, pero eso, ¿sabes con qué lo conecto? ¿Con qué? ¿Realmente somos libres? Entonces, ¿existe algo como el libre albedrío? El destino está conectado al libre albedrío, ¿no? Sí, pero... Somos libres, que es la libertad. Claro, pero eso me parece que es un tema para otro podcast. Es un tema para otro podcast, como hacemos siempre. Foreshadowing. Hablando de temas que vamos a hacer en el futuro y no los hacemos nunca. Sí, sí. Foreshadowing. Foreshadowing. Bueno, che, pero nada, es re interesante, por más que sean historias de hace miles de años, que al día de hoy las podamos leer, las podamos entender, las podamos interpretar, porque para eso están las historias, Sí, para interpretarlas. y comparar también. Y comparar. Actitudes no solo de hoy, sino también que fueron representadas en otras mitologías que nada que ver, que hablan de nosotros como humanos, ¿no? Eso Sí. de Odín queriendo, decime cómo tengo todo el conocimiento, por favor, hago lo que sea. Claro. Es como una proyección de la persona que lo escribió. Porque ¿a quién se le ocurrió eso? No Es se la sabe, pregunta. el origen es desconocido de la mayoría de los mitos, y eso es un viaje. Seguramente pasó esto y seguramente tenían estos nombres. ¿Por qué tenían esos nombres? ¿Por qué? ¿De dónde sale todo eso? como Esa es una pregunta que no se puede responder. Muy random. Sí, pero eso, como todas las historias, los mitos nos dejan interpretaciones, nos dejan moralejas algunos, y bueno, y también mismo se pueden ver desde muchos puntos de vista distintos. La mitología se conecta a un montón de temas, se conecta a la literatura un montón, Sí. a la filosofía, bueno, a la historia, claramente, a la Bueno. antropología y al estudio de qué es ser humano, ¿no? Y también a la sociología y al estudio de la sociedad, porque hay mitos que de repente hablan de la misoginia que experimentaban las sociedades en ese momento. Ahí va. Por ejemplo, el mito de Pandora es la creación de la mujer como una mujer que es seductora y atractiva físicamente, pero que por dentro es malvada y es manipuladora traumas con las también. palabras, ¿me explico? Sí. Y cosas así que representan, bueno, cómo era la sociedad y cómo se planteaban a la idea de la mujer en ese momento. Horrible. Horrible, claro, por supuesto, pero es un reflejo de la sociedad. O como por ejemplo en el mito del cristianismo de que Eva sale de las costillas de Adán, entonces por parte es posesión de Adán. Y al comer y al comer de las manzanas, porque Eva le dice a Adán, el castigo de Adán es la mortalidad y tener que alimentarse porque le hizo caso a Eva, porque le hizo caso a una mujer. Y el castigo de Eva es que Adán tenga control sobre ella. O sea, plantean ideas con las que perfectamente no podemos estar de acuerdo hoy Ay, en por día, Dios. pero que reflejan cómo pensaban los humanos en ese momento, y ese Sí. estudio es re interesante Estaban también. súper traumados. Sí. Por favor, señor. Pero bueno, yo creo que las historias en general, las historias son re Sí. importantes, nos dejan son un mar de interpretaciones, Sí. son un mar de creatividad, impulsan un montón la creatividad y la imaginación, y a mí me reinspira meterme como en un mundo fantástico, ficticio, Ahí y
y empezar a ver este personaje Sí. y sentirme como en el lugar de ese personaje y todos los colores. Claro, porque como dijimos al principio, no es solo... porque claro, vos estás entrando a leer a un mundo que ya crearon, pero a la vez no, porque cuando vos lo lees, como vos lo creas, Hmm, vos lo ves, vos lo lees, lo escuchás, lo interpretás, ¿entendés? Y bueno, sí. seguramente a todas estas personas de tiempos antiguos, les pasaba lo mismo capaz que no con libros, pero con la vida. Veo cosas y las quiero interpretar, las quiero crear, ¿entendés? Las quiero ver. ¿Por qué caen relámpagos? ¿Entendés? ¿De Hmm, dónde salen estos relámpagos? Voy a intentar interpretarlo, voy a intentar crearlo, voy a intentar hacer una explicación. hmm. Y viene a través de ese miedo, ¿no? Y también toda la proyección, ¿no? Con eso de Odín realmente me quedó. Cómo Odín está dispuesto a hacer lo que sea. Odín, que siempre es el rey de los dioses, Hmm. está dispuesto a hacer lo que sea para tener el conocimiento. Y claro, es el rey porque tiene todo el conocimiento, ¿o no? Sí, porque creó a la vida, a los humanos, perdón, le dio vida a los primeros humanos. Entonces dice que es como el rey de todos los seres, una cosa así. Pero tipo, Súper también, agrandado. claro, en ese como lugar busca aún más, ¿no? La ambición. Un Sí. montón de temas se tratan. Por ejemplo, si te hablo de Afrodita y la envidia. Afrodita, la diosa del amor griega, que gran parte de su personaje se basa en la envidia, de que se enoja muchas veces por eso. Y como que, bueno, envidia, ambición, lo que sea, diferentes conductas humanas que vemos reflejadas en figuras míticas, no míticas, que bueno, que está, en parte son eso, son explicaciones de los sentimientos humanos, de sus vivencias, no de nuestras vivencias, porque yo no Mm. soy un griego de la antigua Grecia, este, Sí. y explicaciones del mundo que nos Sí. rodea. Bueno, después de esta charla increíblemente culta y súper enriquecedora, ¿no? Ponele, Yo creo que ya estamos llegando a nuestro fin, me parece que sí. ¿no? A ver, no es que yo lo decida, es que el dios Tiempis me dijo que ya es Tiempis de El tiempo, terminar el podcast. otro tema interesante, El dios Podsko el, me dijo de el terminar dios, el el dios del podcast. tiempo. El dios de los podcasts te está diciendo que terminemos el Fundamentum, así que Sí. me parece que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos y a todas los que están escuchando semanalmente nuestros podcasts. Espero que los disfruten. Fundamentum es algo que está hecho para eso, para hacer que, que piensen, para dejar un poco como esa duda de por qué las cosas son así, ¿no? Esa como curiosidad, igual que Pandora, de intentar entender por qué de las cosas, intentar entender por qué de las actitudes, ¿no? Y mismo con los mitos. Damos como las historias, ¿no? Damos la interpretación para que otros la interpreten a su manera. Sí. Así que un gran saludo y nos veremos en el próximo Fundamentum.